Acabo de escuchar el discurso que el presidente de Colombia, el señor Petro, presentó ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, que como todos sabemos está llevando a cabo su reunión anual, empezando el tercer martes de septiembre, foro en el que muchos dirigentes de diferentes países han expresado su opinión y su punto de vista con respecto a su propio desarrollo, al desarrollo del continente, del sistema internacional, obviamente de la humanidad entera. Y me quedé verdaderamente sorprendida, una vez más, de que se culpe a Israel de todo lo que está pasando con el mal llamado genocidio, de la gente de Gaza, llamándolos los palestinos, cuando se les olvida primero que hay 6 millones de refugiados palestinos y que están en Siria, en Líbano, en Jordania, en Cisjordania, en Gaza, algunos en Irán, y que además acusa a Netanyahu en particular como culpable de todos los males que se están dando en este momento en la humanidad, como llamándolo el dirigente de la oligarquía mundial, que según estudios está formada por el 1% de las personas que ocupan el mundo, que aproximadamente son 8,000 millones, y entonces resulta que Netanyahu es el culpable del cambio climático, de la muerte de Ucrania de los ucranianos por culpa de Putin, de que se esté muriendo de hambre la gente de Corea del Norte porque el dirigente norcoreano gasta el 60% de su presupuesto en desarrollo de armamento nuclear, igual como el dirigente chino, que tiene a más del 60% de su población como esclavos, inclusive el propio pueblo colombiano, que digamos así que bárbaros, cómo gozan de los beneficios que según Petro se tienen cuando se vive en un país socialista, alabando además en este momento que echó su rollo, hablando de lo maravilloso que es Cuba y Venezuela. Lamento tanto que de 193 países miembros que conforman las Naciones Unidas, únicamente 39 apoyen en alguna medida, no totalmente, al Estado de Israel. Este individuo habla de las bombas que Netanyahu o que el Estado de Israel lanza contra Gaza y contra Líbano. No mencionó una sola palabra ni de Hamas, ni de Hezbollah, ni de Irán. Yo pregunto a todo el que me escuche, ojalá tuviera el micrófono que estas personas tienen en Naciones Unidas para poder defender lo que para todos parece ser que es indefendible, y es la necesidad que los israelíes tienen desde hace 76 años de defenderse de todos los países árabes que lo rodean y que tienen un régimen de gobierno completamente en contra de que exista un pequeño estado judío que tiene solo 9 millones de habitantes. Nadie habla del número de misiles, bombas y todo tipo de armamento que se ha lanzado contra Israel. Nadie habla de la masacre que recién fue el motivo de que Israel atacara a Hamas, no a los habitantes de Gaza. Nadie habla que desde que Hamas tiene el poder, el país que suministraba electricidad y agua a los gazatíes es Israel. Eso no existe.
Lo único que existe es ese deseo de limpiarse la responsabilidad que cada uno tiene consigo mismo, con los pueblos que dirigen, y entonces es muy fácil acusar. ¿Y a quién acusan? A Israel. ¿Y por qué a Israel? Porque Israel es el único estado del mundo entero de personas judías. Y que no me vengan pues, que no son antisemitas y que son antisionistas. Señores, el ataque sistemático que se ha dado en Europa, en Estados Unidos, ni digamos en los países pseudosocialistas, porque no conocen lo que eso significa, han atacado indiscriminadamente a judíos que no vivimos en Israel. A mí me han atacado. A mí me han llamado que soy nacionalista genocida. Yo, sentadita aquí en mi cámara. Entonces, ¿cómo es posible que sigan alzando la voz indiscriminadamente, sin ninguna sin ningún freno, con el cinismo absoluto de desconocimiento de la historia, de los acontecimientos y de lo que verdaderamente es la oligarquía mundial? Porque el que habla pertenece a esa oligarquía mundial. Y que no me vengan con cuentos de que todos los dirigentes de los países socialistas, que son, no sé, si acaso 12, ¿sí?, tienen a su pueblo en la más absoluta del florecimiento, del bienestar y de la comodidad y la calidad de vida. La verdad es que no había deseado abrir la boca con respecto a todo este problema, porque efectivamente todo el mundo cree que todos los niños, que así llaman, de Gaza, fueron asesinados por bombas israelíes, cuando nadie se pone a pensar que llaman niño a un adolescente de 15 años que para Hamás ya es capaz de sostener un fusil y que se convierte en un combatiente. Y cuando hay guerra, hay guerra. Y cuando hay que defender al pueblo que diriges, pues lo defiendes contra quien sea, así, con uñas y con dientes. Entonces, lamentablemente, yo aquí, que conozco perfectamente la historia del pueblo de Israel, del pueblo árabe, he estudiado el Corán, obviamente conozco el Antiguo Testamento, conozco los antecedentes de este señor que cita a Jesús y se le olvida que Jesús era judío, como si todos fueran unos santos varones y el único pecador al que hay que desaparecer es a Netanyahu y como consecuencia a su pueblo, a los israelíes que están conformados por judíos, por musulmanes y por cristianos. Entonces, como que verdaderamente no puedo aceptar que así, con la mano en la cintura, se considere que el pueblo judío es el culpable de todos los males de la humanidad, cuando indiscriminadamente, repito ese término, es el pueblo que más ha sufrido a través de la historia por todos aquellos que se sienten inocentes de culpa y con el alma más limpia. Por favor, estudien la historia, conozcan lo que pasa y además conozcan todas las aportaciones que el pueblo judío ha hecho a la humanidad para que vivamos mejor antes de abrir la boca. Por Dios, porque existe Dios.